de Facebook, tú me dices cuándo. Sean bienvenidos nuevamente, el Señor les bendiga. Hoy tenemos un mensaje de parte del Señor, la palabra de Dios, ¿verdad? Lo especifica claramente, cada vez que se avienta al aire, ¿verdad? No vuelve vacía, va a tocar algún corazón, va a impactar la vida de alguna persona y nos va a hacer mejores. Espero que a todos nos impacte, ¿verdad? Les habla el pastor Martín Lizárraga de Bases de Salvación, y hoy por la gracia del Señor vamos a compartir la enseñanza acerca del Día de la Independencia. Ayer fue el Día de la Independencia, ¿sí? Anoche yo veía, ¿verdad? Los truenos, los cohetes, ¿verdad? Aunque no los hicieron ahora en la ciudad por la cuestión de los incendios, pero en muchas casas, ¿verdad?, festejaron con cohetes. Y yo decía y pensaba, pobrecitos los perritos. Hermano, se trauman los perros, es la noche peor para ellos, ¿verdad? Se llenan de miedo y de temor. Pero para nosotros es un festejo, ¿verdad? Van a hacer huelga, ¿verdad? Ellos también quieren su independencia. Pues Día de la Independencia, hermano. Hoy nuestro texto, váyala poniendo ahí, en lo que empezamos nuestro texto. Ahora va a ser San Juan, o sea, el Evangelio según San Juan, capítulo 8, del versículo 31 al 36. Le voy a dar lectura para introducirnos. San Juan, capítulo 8, versículo 31 al 36. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres. Hay un objetivo en esta enseñanza, hermano, y el objetivo que persigue el Señor a través de su palabra es hacernos comprender que no hay libertad sin derramar sangre. No hay libertad sin derramar sangre. Analicemos un poquito la historia para poder entender esto, la historia de la independencia aquí en Estados Unidos, en América, ¿verdad? Y esta se dio o se firmó el 4 de julio de 1776. El Congreso, en ese tiempo, había 13 colonias que estaban sujetas al yugo de taxes, de impuestos, de tributo de la Gran Bretaña. Pero se les daba cierta libertad, y la libertad era que en cada colonia podía tener sus representantes políticos, de tal manera que esos representantes de cada colonia se unen, se juntan, ¿verdad? Y deciden proclamar la independencia, deciden separarse de la Gran Bretaña. Para eso comisionan, ¿verdad?, a un abogado y un político de Virginia llamado Richard Henry Lee. Ustedes ya deben haber oído de eso, ¿verdad? Principalmente los muchachos que están más en la escuela, o quienes están más últimamente, ¿verdad?, en la escuela. Y posteriormente, este hombre redacta el acta de independencia, y posteriormente es ratificada y revisada por Benjamin Franklin y John Adams. Estos son datos históricos que vienen al caso porque es necesario entender, ¿verdad?, que para poder independizarse de la Gran Bretaña, las 13 colonias o la América de aquel tiempo, sí, no fue gratis. No decidieron nada más y le presentaron ese decreto, ¿verdad?, que firmaron por el Congreso en ese tiempo de la Unión, o sea, la unión de las 13 colonias
la Unión Continental, como se le conocía, no presentaron a Inglaterra nada más ese decreto y decimos, pues ya somos libres, nos vemos, bye bye. ¿Necesita agua, hermana? ¿Necesita algo? Sí. Sí. No fue nada más decir, ya somos libres, aquí está, ya lo escribimos, sino, en realidad, la guerra de independencia había empezado un año antes, en el año, ¿verdad? O mejor dicho, un año antes de que se firmara ese decreto en 1775. Las revueltas, o sea, la revolución ya había empezado un 19 de abril. O sea, un año antes de que se firmara esa acta, ya estaban en guerra con Inglaterra, ya estaba muriendo gente, ya se estaba derramando sangre. Aún después de que se presentó todavía hasta el año 1783, el 3 de septiembre, que fue cuando se firmó el acuerdo, entonces se termina la guerra de independencia. O sea, duraron aproximadamente 6, 7 años en guerra constante, ¿verdad? Muriendo gente, derramándose gente, sangre, siendo mártires, para que la América de hoy que conocemos fuera libre. Eso es lo que festejamos el 4 de abril. Perdón. ¿Qué es el 4 de abril? Que es importante para mí. El 4 de julio. 4 de julio. Eso es lo que festejamos. Y anoche meditando, ¿verdad? En eso, viendo los cohetes, y decía yo, me hacía esta pregunta, y yo se la voy a hacer a usted. La misma pregunta, ¿verdad? Que vino a mi mente. Esta fecha marca la libertad del país, o sea, de América. Pero hermano, ¿seremos realmente libres? Yo le quiero plantear esto. ¿No somos libres de políticos voraces? ¿Seremos libres de toda esa corrupción? A lo mejor cambiamos nada más de yugo, o sea, ya no dependíamos como América de la Gran Bretaña, pero ahora dependemos a lo mejor, o después de ese decreto, dependíamos de presidentes corruptos que nos esclavizaban con impuestos, con imposiciones, o lo que ahora está tan de moda, ¿verdad? Las órdenes ejecutivas. O sea, una orden ejecutiva desde el escritorio de un presidente, ni siquiera tener que pasar por el Congreso, se va a hacer esto porque lo dice el presidente. ¿Somos esclavos todavía o seremos libres de la corrupción? ¿Seremos libres del abuso policíaco? ¿Habremos sido libertados realmente? ¿Seremos libres del racismo? La verdad es que si usted se va a la historia, hermano, ¿verdad? Cuando este señor, Richard Henry Lee, hace la propuesta para el decreto de libertad o el decreto de independencia, ¿verdad? Posteriormente fue ratificado, o sea, fue revisado por Franklin y Adams. Y sabe usted que a ese primer borrador le quitaron ciertas cláusulas, tanto Franklin y Adams, para que pudiera pasar más rápido. ¿Y sabe qué cláusula le quitaron? La de la esclavitud. Ellos prefirieron que para que hubiera menos problemas en las colonias, siguiera funcionando la esclavitud que se daba en toda esa parte de las colonias. ¿Sabe usted que el sistema electoral, por ejemplo, en Estados Unidos, si no es el único, a lo mejor es uno de los pocos que existen, en el que el voto popular no define a nuestro presidente? ¿Sabe que hay un voto que se llama un voto electoral? Y ese voto electoral es y pertenece a ciertas personas con ciertas características que domina cierta región, cierta parte o ciertas actividades de cada estado. O sea, cada estado tiene 2, 3, 5, 16, 15, depende del estado, votos electorales. Si usted busca un poquito, y si es un poquito inquieto en cuanto a la historia, tiene que buscar, se lo recomiendo, hágalo Google, y va a encontrar por qué existe el voto electoral. ¿Sabe por qué existe? Se lo voy a decir a grandes rasgos.
porque la gente aria o la gente blanca de aquel tiempo no quería dejar el control del país a cualquier persona. O sea, no querían abandonar, ¿verdad?, el poder en manos de cualquier persona. Imagínense que todas las... Exacto. Imagínense que todas las chusmas nos juntáramos y votáramos, ¿verdad?, por una mujer. Pues estamos en una democracia. Tenía que ser una mujer. Si el pueblo votó, la mayoría debería ser una mujer. Que votáramos por un, por ejemplo, como pasó con el presidente Obama, por un negrito. Que votáramos por un homosexual. Que votáramos por alguien que está a favor, ¿verdad?, del socialismo, de quitar la libre empresa de América. Ellos, las personas que controlan esto, no se podían arriesgar a eso, y por eso crean el voto electoral, para no dejarle la decisión de un cargo tan importante como la presidencia, a cualquiera, o en manos de gente ignorante, o de gente de la chusma, o de la población común y corriente. Léalo, por favor. Léalo, porque es necesario que usted entienda eso. Porque en América hay y existe el voto electoral. Entonces, libres, hermanos, permítanme, no somos. Siempre estamos sujetos, ¿verdad?, a algo. Ahora, llevemos ese festejo de la libertad o Día de la Independencia al área espiritual. O sea, no solamente en nuestra vida común y corriente como sociedad, sino hablemos de libertad en el espíritu. Hablemos de libertad, aquella libertad que no se puede ver, que no se puede tocar, que no se puede palpar. Aquella libertad que nos hace libres aún estando en una prisión. Aquella libertad que nos puede hacer libres aún estando en una cama. A esa libertad me voy a referir ahora. Pero primeramente necesitamos saber, necesitamos estar muy, pero muy avispas, despiertos a esto que le voy a decir. ¿De qué realmente o de qué necesitamos ser libertados? Nosotros en el espíritu, en la fe, en la iglesia, se habla mucho de la libertad. Se habla mucho de ser libre. Se habla mucho de que somos salvos, o sea, salvo significa libre. Se habla mucho de todo eso, pero ¿de qué necesitamos ser libres? ¿No te has preguntado eso, Aarón? Por ejemplo, cuando tú meditas, ¿verdad?, en la fe, y dices, pues ¿de qué necesito ser salvo yo? Si soy salvo, puedo ir a cualquier parte, me levanto, camino, como, decido qué camisa ponerme, qué pantalón, ¿verdad? Decido todo eso, o sea, ¿de qué necesito ser salvo? ¿O de qué necesito ser libertado? La respuesta, ¿verdad?, es que necesitamos ser libertados del pecado. El pecado es aquel, ¿verdad?, aquel hecho, acto, pensamiento que nos atrapa y que nos lleva y nos aparta de Dios. Estuvimos hablando el miércoles acerca de la salvación y veíamos que los dos primeros capítulos del Génesis, todo marcha perfectamente, todo fluye perfectamente. ¿Por qué? Porque el hombre, creado a la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad?, hace lo que Dios ha dispuesto. ¿Cuál es el problema en el tercer capítulo del Génesis? El tercer capítulo del Génesis dice, como el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, tiene el poder para decidir, es lo que se llama libre albedrío, y el hombre decide no obedecer a Dios. Decidió. No fue la serpiente, no fue Satanás, el hombre decidió desobedecer a Dios. Primeramente la mujer y la mujer, ¿verdad?, va con el hombre. Así es que los dos decidieron desobedecer a Dios. En ese momento, en el capítulo 3 del libro del Génesis, se acabó la comunión con Dios. El hombre fue echado del jardín del Edén,
fue expulsado del jardín del Edén y empieza la mujer a sufrir dolores en el parto, el hombre tiene que empezar a trabajar para ganarse el sustento. ¿Sí? De eso necesitamos ser libertados. ¿Por qué? Porque nacemos en pecado. Y visitaré la maldad, ¿de quién? De los padres, dice Jehová, hasta la tercera y cuarta generación. Tu pecado, si no eres liberto, se lo vas a traspasar a tu hijo o a tu hija. Si el pecado en tu vida no es cortado, si no eres libertado de esa cadena de pecado, de ese pecado generacional, tus hijos van a ser igual o peor que tú. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Ser libertados del pecado. Juan 8:34, ahí mismo, de la lectura que estamos, o del pasaje que estamos leyendo, Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué es? Esclavo. No podemos dejar de pecar. Nosotros no podemos libertarnos del pecado nosotros mismos. De eso necesitamos ser libertados, del pecado. Pero también necesitamos ser libertados, ¿sabes de qué? De la ira de Dios, de la ira santa y justa de Dios, porque el pecado hace que Dios se indigne. El pecado hace que Dios decida tomar soluciones y poner soluciones, mejor dicho, a esa rebeldía. ¿Y qué hace el Señor? Determina una ley y dice, el profeta, usted lo puede ver en Ezequías 18:20, el alma que pecare, esa morirá. Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿de qué necesitamos ser libertados? De la ira de Dios, o sea, del enojo de Dios y del pecado. ¿Entendemos eso, hermano? Entonces, sí necesitamos libertad, porque los judíos que estaban hablando con Jesús en ese tiempo les dicen, ¿verdad? ¿De qué vamos a ser libertados, oye tú? Si nosotros somos hijos de Abraham. Porque el judío siempre ha tenido ese concepto de ser el escogido, ¿verdad? De ser el pueblo máximo escogido por Dios. Nosotros somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos, le contestan a Jesús. La verdad es que todavía en 1960 y algo, hermanos, todavía Israel pertenecía a la Gran Bretaña, a Inglaterra. Fue la guerra de separación. Ahorita la verdad es que son súbditos de América. Estados Unidos es el que soporta, y por eso, gracias a Dios, América es bendecido, porque soporta al pueblo de Israel, o sea, lo apoya. Si no fuera por América, ¿verdad? Jerusalén, o sea, Israel, ya se lo hubieran atacado todos los demás países, la Liga Árabe, ¿verdad? Entonces, ¿necesitamos ser libertados? Sí. ¿Por qué ellos dijeron que no habían sido esclavos? Era mentira. Era mentira porque seguían siendo esclavos ¿de qué? De las tradiciones, de la religiosidad, del legalismo. ¿Qué no fueron esclavos de Babilonia también? Ya sé qué cortamente, ¿verdad? O qué corta memoria tenía esos hombres en ese momento. Esclavos del pecado, esclavos de todas las naciones alrededor de Egipto. ¿Qué no fueron esclavos de Egipto? ¿Qué no fueron esclavos de Asiria? Durante el tiempo, ¿verdad?, en el que nada más las tribus de Benjamín y de Judá quedaron libres, las otras tribus quedaron presas o esclavas de Asiria. Claro que fueron esclavos, y claro que son esclavos, dice Jesús, les contesta, ¿verdad? Porque el que hace pecado, el que practica pecado es esclavo del pecado, y de eso necesitamos ser perdonados, necesitamos ser libertados, necesitamos ser salvos. Ahora, ¿qué esfuerzo de nosotros? La siguiente pregunta es, ¿qué esfuerzo de nosotros o qué podríamos hacer nosotros? ¿Qué sacrificio de nosotros podría libertarnos? ¿Podremos nosotros hacer algo para libertarnos a nosotros mismos? ¿Qué podremos hacer? ¿Buenas obras a lo mejor? ¿Ser buenos?
nuestra propia justicia en nuestras vidas, ¿verdad? Llevar despensas a los pobres, no robarle al vecino, no gritar, no maldecir. Podremos decir que con eso podemos ser salvos, porque la mayoría de las personas, cuando yo les pregunto si son salvas, me dicen, pues yo no le hago daño a nadie. Es más, si yo tomo, nomás me llevo mi docecito a mi casa, ¿verdad? Y viendo la película o viendo el partido, me tomo unas cervecitas. ¿A quién le hago daño? Allá háblele de eso, hermano, a la prostituta que está en la esquina. Vaya a la prisión a hablar de Jesucristo, ¿verdad? Porque yo no le hago daño a nadie. Creemos que porque no hacemos eso, ya somos salvos. Creemos tan tontamente que nuestros actos nos pueden salvar a nosotros mismos. Eso es una mentira que el diablo ha puesto en nuestra mente. Porque para que haya salvación tiene que derramarse sangre. Para que haya libertad, como el ejemplo de América, tiene que haber derramamiento de sangre. Y para que haya derramamiento de sangre, no cualquiera la puede derramar. En el libro del Éxodo habla el Señor claramente y le dice al pueblo, cuando iban a dejar, ¿verdad? Después de la última plaga, les dice, ustedes van a sacrificar un corderito, ¿cómo? Perfecto, sin mancha, de 1 año. No un corderito ya viejo, cojo, todo enclenque, ¿verdad? No. O un corderito visco, o un corderito, ¿verdad? Tonto. No, nada de eso. Tiene que ser un cordero, ¿qué? Sin mancha, un cordero perfecto. Y por lo mismo que dicen Romanos, que no hay justos en el mundo. Vamos a Romanos rapidito. Romanos capítulo 3. Ahí está la respuesta por qué nosotros no podemos salvarnos. Le voy a dar lectura del versículo 18 al 20. Perdón, Romanos 3 del 9 al 18. ¿Estamos ahí? Ok. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, ¿quién? Ahora sí que como el Chapulín Colorado, ¿quién podrá salvarnos, verdad? Si no hay entre los hombres alguien que busque a Dios. O sea, no hay uno justo, no ha habido uno justo. Entonces, ¿cómo podremos obtener nuestra libertad si Dios dice en Hebreos 9:22 que para que haya remisión de pecados, o sea, perdón de pecados, tiene que derramarse una sangre limpia, justa y perfecta? ¿De dónde iba a sacar el hombre una sangre así si todos hemos caído de la gracia de Dios? ¿Por qué Dios nos hace esto, verdad? ¿Por qué dice que lo único que puede libertarnos es la sangre justa, perfecta, y no hay entre los hombres? Es por eso que en el Antiguo Testamento se tenían que matar corderitos, pero el cordero quitaba un pecado. Y después volvía a pecar y tenía que matar otro. Y dice el Señor, ¿sabes qué? Ya estuvo suave de todo eso. La grosura de sus sacrificios, así dice la palabra de Dios, me tiene harto. La grosura de los animales, o sea, el hombre ya no pensaba el no pecar, ya pecaba y automáticamente llevaba un corderito, lo degollaban y esa sangre se le chispeaba y ya salía libre de pecado para seguir pecando.
Llega el momento en que dice el Señor, ya se acabó. Eso ya se acabó. Va a haber un solo sacrificio, de una vez y para siempre. Y ahí entra la gracia de Dios, el regalo inmerecido. Nosotros no podíamos habernos salvado nunca de Él, porque no es por obras, no es por lo que nosotros hagamos, no porque somos guapos, no porque seamos buenos, no porque demos despensas, no porque demos diezmos y ofrendas, no es por eso. No es por obras, dice el Señor, para que nadie tenga el derecho de decirme, Señor, yo debo de ser salvo porque ayudé a los niños de África con 10 centavos diarios. Nadie, no es por obras. Entonces entra en efecto la gracia de Dios y dice que es un don, es un regalo inmerecido, y ahí empieza la providencia de Dios, proveyendo que lo que no había en el mundo, y que es la sangre sin pecado. Primera de Pedro 18 al 20, vamos por favor. Yo quiero que usted la lea, porque es muy importante, porque ahí se refleja la provisión de Dios. Ahí se refleja cuando Dios dice, tiene razón esto, ni uno puede ser lo suficiente para salvarse, pero yo les voy a regalar la salvación. Yo se la voy a regalar por medio de mi Hijo. Primera de Pedro 18 al 20. ¿Estamos ahí, hermanos? Le voy a dar lectura para los hermanos que están enlazados, que no tienen su Biblia en la mano, que yo espero que sí lo tenga, ¿verdad? Repito, Primera de Pedro 18 al 20. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo... ¿Por qué no me dejan terminar? Pues, perdónenme, ya voy para allá. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Ah, ¿verdad? Que ya ahora sí ya lo dije. ¿Estamos ahí? ¿Todos estamos ahí, hermano? Le leo. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor de vosotros. Con la preciosa sangre de Jesús. Es lo único. Ni la sangre de Benjamin Franklin, ni la sangre de Adams, ni la sangre de todos esos mártires nos pueden libertar en el área espiritual. La única sangre que nos puede hacer libres, hermano, es la de Jesucristo. Y concluyo, ¿verdad?, con un pasaje en Isaías, lo voy a llevar al profeta Isaías, capítulo 55, porque luego me regañan, Isaías, capítulo 55, versículo 1 y 2. Si estamos ahí, en el nombre del Señor vamos a la lectura. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Fíjese qué bonito, hermano. A mí me enoja, me molesta que no tomemos en serio una salvación tan grande. Que no tomemos en serio porque es gratis. Hemos desarrollado una mente de que todo tiene que ser para nosotros gratis. Nos encanta lo gratis. Y yo creo que este pasaje de Isaías contribuye un poquito en esto. Que pensamos que la salvación es gratis. Nos han vendido, nos han enseñado que la salvación es gratis. ¿Qué nos dice la Biblia? Que no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. O sea,
La verdad es que hemos usado mal la palabra gratis, o sea, salvación gratis. Mejor deberíamos poner la salvación invaluable, porque gratis y de gratis no tuvo nada. Se derramó sangre del Hijo de Dios. Se derramó sangre divina. La sangre que no había podido ser encontrada aquí en el mundo, tuvo que descender el Espíritu Santo, preñar a una mujer en Israel, a una virgen, para que pudiera nacer en carne, o sea, para que pudiera haber carne física y que posteriormente fuera derramada allá en la cruz del Calvario, para poder cumplir, para poder saciar, para poder aplacar la ira de Dios que nosotros hemos desencadenado, porque nosotros somos los que hemos hecho enojar a Dios por medio del pecado. Y Él mismo, por amor a su santo nombre, por amor a su creación, ha proveído la sangre preciosa de Jesucristo, y que no ha sido gratis porque le ha costado lágrimas. La sangre de Jesucristo no es gratis, la salvación no es gratis. De hecho, y con esto concluyo, nosotros tenemos que pagar por la salvación también. ¿No me cree? Porque a lo mejor soy criticado por algunos predicadores y pastores por lo que digo. Pero ¿sabes una cosa? ¿Qué no dice la palabra? En el libro de Mateo usted lo puede leer. Que usted se tiene que despojar de usted. Usted tiene que pagar despojándose, menguando. Porque la palabra dice, ahí en Mateo, ¿verdad? Ahí lo puede ver, Mateo 10, 37 y 38. Aquel que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Cuál es el precio para ser digno de Dios? Amarlo primero a Él. Aquel que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. O sea, nuevamente, ¿cuál es el precio de dejar lo que nosotros amamos para amarlo a Él? Aquel, ahí mismo, aquel que no tome su cruz y me siga, no es digno de mí. ¿Y qué significa tomar la cruz de Jesús? Despojarme yo, dejar de ser yo, para hacer la voluntad de Él. Esa es el precio que nosotros tenemos que pagar para ser dignos de Dios. Porque en la medida que nosotros menguemos, o sea, en la medida que nosotros nos hagamos menos y nos llene más Dios con su presencia, en esa medida nuestra santidad va a ir creciendo. Y la santidad, no se me duerma, la santidad es necesaria para ver el rostro a Dios. Nadie de nosotros le va a ver el rostro a Dios sin santidad. Su palabra así lo dice. La santidad, hermano, la salvación y ser salvo implica un sacrificio. Te voy a leer una cita de un anónimo en el que refleja claramente el evangelio barato que se predica actualmente. Dice él: la gracia barata es la predicación del perdón sin arrepentimiento. Bautismo sin disciplina. La gracia barata es la gracia sin discipulado. Gracia sin cruz, gracia sin Jesús. La salvación implica sacrificio, entrega, aflicción, soportar el dolor, con la esperanza de que Jesucristo, ¿verdad?, así como la superó, nosotros también la superemos. No es con temor, no es con miedo, sino es con agradecimiento y amor a Él mismo. ¿Por qué le vamos a amar? Pues porque Él nos amó primero, hermano. Porque antes de que conociéramos el mundo como es, Jesucristo ya había diseñado el camino de cada uno de nosotros, aún de los más pequeños. Andar fuera de los caminos de Dios, del diseño de Dios, no fluir en su voluntad, es ir en contra
y posteriormente tener que pagar un precio por eso. ¿Y cuál es el precio de la desobediencia? ¿Qué dice en el libro de Romanos 6:23 el apóstol? Muerte. ¿Y la muerte qué significa? La separación eterna de Dios. Como dicen en mi rancho, ahí les dejo ese trompo en la uña. El Señor les bendiga. Gracias por su tiempo, ¿verdad? Nos despedimos de los hermanos de Facebook, no sin antes desearle que el Señor prospere su camino, que le ilumine y que de hoy en adelante nosotros llevemos frutos dignos del arrepentimiento. Saludos a Víctor, allá antes de despedirnos por Facebook, a Víctor en Hermosillo, mi yerno, a nuestra hermana Alejandra Niebles, hermana, gracias por acompañarnos, a nuestra hermana Eli Nogales, nuestra maestra, ¿verdad?, de niños, lo necesitamos, hermana, los extrañamos, ¿verdad? A Silvia Cruz, un saludo, gracias por acompañarnos, a Lupita de Jesús Guerrero, allá en Hermosillo, a Dan Álvarez, mi primo, gusto que estés conectado, el Señor te bendiga, a Viviana Barceló, también mi sobrina, ¿verdad? María Elena, mi vecina, nuestra vecina, ¿verdad? A María Elena y a Ruri. María, gracias por acompañarnos, el Señor te bendiga. A Jorge Alejandro Barraza, a George, ¿verdad? El Señor le bendiga. A nuestro George, a Lidia Corrales, allá en Hermosillo, a Susana Mariscal, nuestra consuegra, ¿verdad? Un saludo, un abrazo, el Señor le bendiga. Y vamos a despedirnos en oración, ¿verdad? ¿Qué le parece si nos ponemos en pie, ¿verdad? Nosotros que estamos aquí en la sala, en la casa del Señor, y a los hermanos, amigos y familia que nos sintoniza, debe decir, pero eso es en la radio, ¿verdad? Que nos ve a través de Facebook, ¿verdad? Los invito a seguir orando, ¿verdad? Por Sacha, por Mateo, mantenerlos levantados en oración, ¿verdad? También por la familia de nuestra hermana Lupita. Así es que inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre Todopoderoso, bendito Dios, gracias, Señor, porque tú has proveído. Tu providencia, Señor, divina, nos ha hecho libres del pecado. Ha aplacado tu ira y nos ha dado la oportunidad de la vida eterna. Y por eso, Señor, en obediencia completa y absoluta, te suplicamos, Padre, que nuestras oraciones, hoy que ya no estamos en guerra contigo, hoy que hemos tenido la paz, hoy que nos has acercado a ti mismo por medio de la fe en Jesús, Señor, y que nos has mandado a que intercedamos, a que oramos unos por otros, Señor, a que nos toleremos, a que supliquemos, Señor, unos por otros. Porque el amor, Señor, del prójimo es tan necesario como el amor a ti mismo, Señor. Es por eso, Señor, que en esta tarde levantamos en oración a Sacha, a Mateo, a estos dos bebés, Señor, para que los tengas, Padre, a bien, dales oportunidad, dale la salud y el desarrollo de sus vidas, Padre, para honra y para la gloria de tu nombre. También te pedimos, Señor, por Lupita y Jesús, por Jesús Guerrero y su esposa Lupita, ¿verdad? Para que pueda, Señor, darle prosperidad, trabajo, para que puedan salir ellos pronto de sus compromisos y puedan, Señor, testificar del amor, Señor, que tú le has tenido y que le has proveído cada día de su vida. Te pedimos también por la salud de Jesús del Razo, que es tío de Lupita, Señor, para que tengas a bien, Señor, que tu mano santa desciende, lo toque y ese toque, Señor, lo restablezca. Gracias, Señor, porque Él ha mostrado mejoría. Gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones. Te suplicamos también por nuestra hermana María Elena, por esos exámenes médicos, Señor, esos resultados que están por llegarle. Te suplicamos para que le des llenura, para que le des valor, para que le enseñes y tengas en su corazón, Señor, siempre presente que tú eres bueno y que le amas. Bendícela, Señor. También te pedimos por María Elena, Señor, por salud, María Elena y Ruri, su esposo, para que le pueda restablecer la fortaleza, que les des ese brío, ese ánimo, para dar gracias a Dios, a tu santa presencia, Señor, todos los días de su vida. Y entender, Señor, que cada día es una oportunidad. Pon en su corazón, Señor, una pronta salud, pero sobre todo hambre y necesidad de tu santo nombre. Señor, en tu nombre los bendecimos. Gracias, Padre, por esta tarde, gracias por esta mañana, Gracias porque tu presencia nos ayuda a seguir caminando.
que esta semana, Señor, sean bendecidos. Yo en ese nombre precioso de tu Hijo amado, bendigo, Señor, a tu iglesia, para que sean ellos llenos, Señor, de la luz, fortaleza y prosperidad que solamente puede descender del cielo, del trono, del santo trono, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, quedamos despedidos. El Señor les bendiga. Gracias.